Hola, hola compañeros, profesor, ¿cómo están? Estamos aquí en la zona de Sarapiquí, específicamente en La Virgen. Estamos en el parque arqueológico llamado Alma Ata, ubicado en el Hotel Sarapiquí Rainforest Lodge. Y es un lugar muy interesante. Lo que podemos ver acá es parte de nuestro patrimonio natural, patrimonio cultural material. Y podemos ver un poco en este lugar una recopilación de la información de nuestros indígenas botos, que básicamente fueron los que estuvieron poblando la zona de Sarapiquí desde un inicio. Es por esta razón que el cantón se llama Sarapiquí. Ellos llamaron al río Yorí y en su traducción al español se dijo que era Siripiquí, cambiando con los años al nombre de Sarapiquí. En esta zona y en este hotel se encontraron diferentes tumbas, un cementerio indígena, y lo que se hizo fue recrear una villa indígena donde podemos ver diferentes cosas, desde petroglifos con diferentes significados, conocer un poco de la historia de los votos, adicional a las tumbas que se pueden ver acá. Ahora vamos a hacer unas tomas de las tumbas, pero quiero contarles un poquito sobre lo que son los votos. Según la historia, lo que data es que de los votos hay poca historia. Básicamente se menciona un poco que se encontraban ubicados en las llanuras del Atlántico, en la cuenca entre bajos del río San Juan y el río de Sarapiquí, el Infiernillo. Dice que estos registros fueron los más detallados. Los que los ofreció fue Juan Vázquez de Coronado en el 1562, cuando mencionaba que básicamente que tenía una petición de una cacique mujer, se llamaba Posica, para poder liberarse de la dominación que ejercía el cacique de Garavito. Eso es como el dato que se encuentra más. Además, investigaciones que hablan sobre personas de estatura baja, que tenían costumbres que una mujer podía casarse con varios hombres, dominado como una poliandría. En las creencias indígenas de la llanura San Carlos y Sarapiquí se ha perdido en el tiempo, quedando solo algunas menciones del pasado próspero, pero la sangre de los votos, dice, continúa circulando por las venas de las actuales habitantes. Esto quiere decir que básicamente dentro de toda la historia que se cuenta dentro del parque arqueológico hay una historia muy bonita, porque a pesar de que los votos ya es una etnia indígena extinta en Costa Rica, se habla que los descendientes de los votos son los indígenas malecos. Acá podemos ver diferentes representaciones. Quiero mostrarles una que es una representación de lo que significa la fertilidad para la mujer, porque recordemos que en esta es un matriarcado. Esto quiere decir que quienes dominaban eran las mujeres. Había una cacique mujer que increíblemente es poco mencionado dentro de las etnias indígenas actualmente en Costa Rica. Sin embargo, podemos ver cómo podemos encontrar una réplica o una pequeña estatua que da un significado de fertilidad. Y acá podemos ver como una estatua pequeñita, ahí casi no se aprecia muy bien porque está un poco llena de lana, pero como una estatua pequeña de mujer, está agarrándose a sus senos, que hace referencia a la fertilidad para la reproducción de la cultura, para la reproducción del grupo indígena. También dentro del parque arqueológico podemos ver esta calzada. Esta calzada es algo muy famoso entre todas las culturas indígenas de Centroamérica, ¿verdad? Y podemos ver cómo estas calzadas se construyeron para poder transitar de una forma más fácil en estos caminos, especialmente en los bosques tropicales lluviosos, donde era muy difícil los pasos. Crear este tipo de calzadas era lo más adecuado para que el tránsito de un lugar a otro fuera mucho más fácil. Esto es una representación de las famosas calzadas. También podemos ver estos montículos que están hechos en piedra. Hay diferentes significados para estos montículos. Estos montículos eran donde se elaboraban las casas para evitar precisamente la humedad que había en el suelo, especialmente en el bosque tropical lluvioso. Entre estos montículos también estaban los conocidos las plazas. ¿Qué eran las plazas? Básicamente el lugar donde se vendía, donde se intercambiaban granos, donde se vendían algunas cosas, pero también era donde mostraban
algunas personas que cometían algunos delitos, entre esos robar, ¿verdad? Podemos ver que en estos montículos se encontraban, ¿verdad? Las famosas plazas también. Y como podemos ver acá, una de las piedras que hay dentro de la calzada es una espiral. Esto da o data en la historia que estos petroglifos que son en espiral tiene varios significados. Dentro de esos es el ciclo de la vida. Dentro de los significados que también tienen estos petroglifos son básicamente la forma de llegar al agua, a las fuentes de agua que existían. Acá tenemos una pequeña representación de cómo esta área que está aquí era básicamente como las áreas donde normalmente se sembraba, justo frente a donde lo que fue en algún momento un rancho o una casa indígena. Allá al fondo podemos ver una representación nuevamente de lo que estuvimos hablando con respecto a la fertilidad de la mujer, donde podemos ver una mujer tomando sus pechos y representa la fertilidad. Esto es otra representación del poder, el poderío que podían tener los hombres cuando cortaban las cabezas de las otras etnias, cuando estaban en guerra, cortaban las cabezas y quienes tuvieran o pudieran cortar más cabezas eran los que tenían más poderío. Igualmente aquí dentro del mismo parque arqueológico podemos ver un patrimonio natural, que son los árboles de cacao, una de las representaciones que tenemos en Costa Rica, y cómo el cacao fue desde las culturas indígenas parte importante de la cultura, pero también parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, la producción del chocolate. Acá lo que podemos ver es una estructura que lo que está cubriendo básicamente son las tumbas indígenas. Este fue el cementerio que fue encontrado aquí cuando se hizo la construcción del hotel. Entonces este hotel tiene un significado un poco precolombino. Acá podemos ver las tumbas, todas estas hechas en piedra. Podemos ver que el fondo tiene piedra, sus paredes tienen piedra, son tumbas que son muy superficiales. Se data que la historia, que estos cementerios indígenas y estas tumbas normalmente se desarrollaban básicamente en áreas muy cercanas a los ríos, y aquí muy cerca pues tenemos el río Sarapiquí, que básicamente es el río de donde ellos pudieron adquirir estas piedras para poder crear y poder hacer estas tumbas para poder enterrar a estas personas. Todo el material que se encontró en las tumbas se encuentra actualmente en el Museo Nacional, y pues acá podemos encontrar otras tumbas más, ¿verdad? Y como podemos ver acá, hay una tumba pequeña debajo de la tumba más grande, que aparentemente es madre e hijo. Eso es lo que data la historia de lo que encontraron acá en estos. Lamentablemente en Costa Rica podemos ver que hay mucha problemática en relación a esto del saqueo de tumbas. En algún momento personas que saquean las tumbas o encuentran una tumba, la saquean o la abren para ver, en lugar de esperar o reportar algún especialista al Museo Nacional o alguna entidad de gobierno para que pueda hacer la gestión correcta para esto. Entonces pues habrán muchas tumbas o muchos lugares en donde encontramos todo este patrimonio, pero no está abierto al público porque tal vez está en propiedades privadas que no han sido reportadas, lamentablemente. Y para finalizar, pero no menos importante, vamos a hacer y ver algunas representaciones de petroglifos que se encuentran acá. Estas son réplicas. Las réplicas reales se encuentran en los diferentes museos.
Y aquí podemos ver algunas imágenes. Hay algunas que no se pueden ver muy bien por la lana que ya tienen las rocas. Pero sin embargo, todas estas tienen su significado. Recordemos que los indígenas utilizaban mucho figuras antropomorfas, que es una mezcla entre animales y humanos. Entonces, todas estas representaciones o todas estas petroglifos tuvieron un significado importante para los grupos indígenas de nuestro país. Y acá me despido agradeciéndoles por toda su atención. Cuidemos mucho nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, porque es de gran valor. El río Sarapiquí, una de las cosas más valiosas del cantón. Podemos ver, acá atrás tenemos un bosquecito y al frente tenemos el río Sarapiquí, uno de los naturales que tenemos en la zona. Sin embargo, dentro de este patrimonio cultural también contamos una historia. Tenemos el patrimonio cultural inmaterial, donde por años y años nos contaban la historia de la Llorona, donde los pescadores que venían a este río y los cazadores que andaban cazando diferentes animales en el bosque podían hablar sobre la Llorona, que la escuchaban río arriba o río abajo, llorando y haciendo sonidos. Acá podemos tener una representación como parte de este patrimonio cultural inmaterial. De la misma manera también podemos hablar sobre el río Sarapiquí como parte del patrimonio cultural material, siendo este río uno de los ríos navegables donde se cruzaban y se exportaban productos de Costa Rica a Nicaragua, Nicaragua a Costa Rica, donde se dio también el hecho de la guerra del 56. En este río estuvieron en la batalla los costarricenses contra los filibusteros, ganando Costa Rica a favor, y esta es parte de nuestro patrimonio. En Puerto Viejo tenemos el hito histórico que detalla más sobre esta guerra, una guerra de la que poco se habló durante mucho tiempo, que sin embargo actualmente se encuentra incluida dentro de nuestro currículum en el Ministerio de Educación, hablando sobre la batalla de 1856, donde en Sarapiquí se tuvo la batalla del 56 contra los filibusteros. Uno vaya picando. Okay. Chicken. Ok, aquí hoy estamos haciendo arroz con pollo, una de las recetas tradicionales de Costa Rica, con este grupo de turistas. Hola, estamos haciendo arrocito con pollo, una de las recetas más tradicionales de nuestro país. Estamos picando lo que llamamos los olores: cebollino, zanahoria, culantro, apio, cebolla. También vamos a hacer una ensalada de pasta, una ensalada de caracolitos. Aquí el compañero Reimer haciendo tortitas de yuca. Nosotros los cocineros dejamos siempre Lo mejor de último. Lo mejor de último, por supuesto. Hacemos darle vueltas a carajada. Y está verde.
Remember the plastic. You forgot the plastic. Push it down like all the way. On this one is okay too. Use that part. Close it. That's Close it. Close it? Close it. Close it and use that There part you to, go. to press. Yes, go. No, down. There you go, down. Oh my. There you go. Is that way easier?